Capítulo 1. Diagrama de bloques. Primero, vemos una antena, que es la que recibe la señal. Esta antena va al preselector. El preselector rechaza la frecuencia imagen. Después, pasa por un amplificador RF, que establece la relación de la señal a ruido y la cifra de ruido. Entra la primera mezcladora, que hace la conversión descendente de RF a FI. Al mismo tiempo, entra la primera osciladora, para comparar la señal y a un separador para que no se empalmen las señales. Ya que este mezclador, la primera etapa pasa por un filtro pasabanda, para que pase la señal necesaria y realice la primera FI. El primer FI entra a la segunda mezcladora, que realiza el mismo proceso. Entra una segunda oscilación, que pasa por el separador, que entra a la segunda mezcladora. La segunda mezcladora entra un filtro para reducir el ruido y para que deje pasar la señal necesaria para hacer el segundo FI. Nuestra señal viene de un segundo filtro pasabandas. De esta manera, esa señal ingresa al amplificador de FI, donde este es el encargado de aumentar las frecuencias intermedias. Para el caso de la modulación FM, la FI es igual a 10.7 MHz. Después de que la señal es amplificada en esta etapa, se dirige nuevamente a un filtro pasabandas para dejar pasar solo parte de la señal donde viene el audio. Después de esto, la señal de audio llega a un limitador. Este limitador no es más que un amplificador de FI, pero en este caso se diseña con las condiciones necesarias para que la ganancia se sature, y así poder quitar el ruido y otro tipo de señales que no necesitemos. Después se tiene una retroalimentación desde el limitador hasta el amplificador de RF y al de FI. Esta retroalimentación se le conoce como voltaje de control automático de ganancia. Esto se debe a que gracias a esta retroalimentación el voltaje de la señal puede ajustarse automáticamente, ya sea para aumentar o disminuir el voltaje de la señal de audio. Esto es para que el volumen siga siendo el mismo aún estando lejos o cerca de la antena transmisora. Después del limitador tenemos el demodulador. Este demodulador es un circuito el cual funciona dando unas salidas de voltaje proporcional a la frecuencia instantánea. Después tenemos el amplificador de audio. Se realiza con un circuito de transistores en clase B y finalmente llegamos al speaker donde se puede obtener el sonido transmitido desde la otra fuente. En la parte sintonizadora del circuito se encuentran ubicados los primeros bloques del diagrama, la antena receptora con un capacitor que sale a la entrada de un circuito integrado, amplificador de RF que, como ya se explicó, nos ayuda a amplificar la señal de entrada en caso de que ésta llegue con una baja potencia y este se une con una salida a otro circuito integrado que funciona como mezclador. Este une la señal de frecuencia del primer oscilador local con la señal de frecuencia previamente amplificada. Por último, pasa por un filtro pasabandas para cortar frecuencias tanto altas como bajas y tener una señal de salida más limpia. En la primera etapa de FI, la señal pasa por un circuito integrado con amplificadores operacionales para que la señal entregada después del proceso de sintonizado salga estable. Los amplificadores operacionales cuentan con un regulador de voltaje a 12 volts para evitar subidas de voltaje en su alimentación y en consecuencia tenga subidas de voltaje en la señal que pasa por estos. Por último, vuelve a pasar por un filtro pasabandas para limpiar de ruido la señal de salida de esta etapa. La señal de salida, antes de pasar por el último amplificador operacional y el filtro pasabandas, tiene una línea que va a un CAG. Este CAG está constituido por dos amplificadores tipo A en cascada. La salida llega hasta el amplificador de RF de la parte de sintonizado. Esto actúa como una retroalimentación, lo que hace que el nivel de ganancia en el amplificador de RF sea controlado de forma automática, subiendo o bajando la ganancia dependiendo del nivel de potencia requerido para la señal de salida. La señal de salida de la primera etapa de FI entra a un amplificador limitador que satura la señal de entrada para que se pueda cortar más fácil el ruido con un filtro pasabandas. El detector compara el nivel de frecuencia en su entrada con el nivel de resonancia del circuito tanque conectado a este. Esto hace que genere niveles de voltaje diferentes, teniendo su máximo pico cuando el nivel de resonancia del circuito tanque está al máximo. Sale a un emisor seguidor de voltaje y de ahí a una etapa de preamplificación. La salida preamplificada conecta a un potenciómetro en la base de un transistor que actúa como silenciador de ruido. La señal de salida pasa por un decodificador de estéreo que separa las señales de modo que el paneo a izquierda y derecha en los altavoces sea el correcto. Por último, cada una de las dos señales pasa por un amplificador que regula su ganancia por medio de un potenciómetro, que regula otros dos potenciómetros puenteados para los amplificadores. Ahora, vamos a pasar a explicar el funcionamiento del circuito receptor.
Para el receptor de FM tenemos primero la primera etapa que se le llama como sintonizador. Tenemos una carcasa de metal, dentro de esta carcasa se encuentra el amplificador de RF y el oscilador local. Tenemos también el mezclador que se representa con esta perilla con la cual podemos sintonizar y entrar en fase con la banda que queremos registrar. Tenemos también las siguientes dos entradas que son la señal de antena. A continuación trataremos de encontrar alguna señal de radio moviendo la perilla del mezclador. 64ª legislatura. Como as necessárias e vamos combinar. Bem-vindas às escalas na ilha de Uruguai. Después del sintonizador pasamos a la primera etapa de amplificación de FI. Podemos notar cómo en esta primera etapa de FI solo tenemos algunas resistencias y capacitores por fuera. Todo lo demás se encuentra en este circuito integrado. Cabe resaltar que para esta primera etapa de FI las frecuencias intermedias son de 10.7 MHz. La señal de audio sale del circuito integrado a un transformador para ir a la siguiente etapa. Este transformador funciona como un acople de impedancias. La etapa siguiente es la segunda etapa de FI y el detector de audio. Esta etapa funciona igualmente con un circuito integrado, como se puede ver a continuación. La única diferencia es que a este integrado se le acopla un circuito tanque, el cual contiene una resistencia, un capacitor y una bobina. La señal sale a un diodo detector de audio y el cual va acoplado a un ajuste de silenciador, el cual no es más que un transistor conectado con el emisor a voltaje. La señal de audio sale del silenciador hacia el decodificador estéreo. En esta etapa tenemos también un circuito integrado como las anteriores. Se le acoplan externamente capacitores, resistencias y un LED para poder notar su funcionamiento. Gracias al decodificador estéreo, a la salida del circuito integrado tenemos dos señales de audio. A una se le conocerá como L y a la otra como R. Estas dos señales se acoplan a un potenciómetro, el cual determinará el balance. Gracias a este balance podemos definir la señal hacia la bocina L o hacia la bocina R. Después de esto, las señales van a un circuito amplificador de audio, el cual está realizado con transistores conectados en clase B. A este circuito amplificador de audio también se le acopla un potenciómetro para definir el volumen, el cual podrá aumentar o disminuir dicho volumen. A la salida del circuito amplificador de audio, lo único que se hace es que se manda la señal a unos speakers y ahora sí, a disfrutar de la música.